Ya, después le das tu regalo. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hacerlo lo que podamos hacer en lo del día. Después paso lista al final, por si acaso, para los que se quieran ir. Okay. Les comento, ¿no? Los que pasan de más del 30% de inasistencia ya no van a dar el examen final, por si acaso. ¿Ya? Por ahí hay algunos que están por llegar, así que tener cuidado con ellos. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a comentar un poquito sobre las neoplasias malignas de hígado. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, las neoplasias de hígado o son primarias o son secundarias, ¿no? O son primarias del hígado o son secundarias de tipo metastásico. Y dentro de las primarias vamos a tener los tumores epiteliales y los no epiteliales. Y a la cabeza de los epiteliales, que son los más frecuentes, el hepatocarcinoma. Menos frecuente, casi un 80%, hasta 90% según algunas literaturas, los tumores hepáticos malignos primarios es por hepatocarcinoma, un 10% son colangiocarcinomas y ya después en menor porcentaje el otro tipo de tumores. Dentro de los no epiteliales son aún menos frecuentes, dentro de ellos angiosarcomas, sarcomas de diferentes tipos, como el endotelioma epitelioma. Bueno, el hepatocarcinoma, vamos a comentar muy puntualmente sobre algunos tipos de tumores que son los más frecuentes. Entonces, para poder darnos alguna idea de lo que es este tipo de tumor y sobre todo las cosas, algunos casos tenemos que tomar en cuenta. Tenemos a la señora Trinidad y vamos a ver si le damos respuesta a los casos de cada uno de ellos al final de la parte de hepatocarcinoma. Trinidad es una señora de 60 años con cirrosis hepática por NASH, con hipertensión portal. Vigilancia ecográfica del nódulo, van haciéndole vigilancia ecográfica a estos pacientes cada cierto tiempo y le encuentran un nódulo de 4 centímetros. Le toman una tomografía trifásica y le encuentran un hepatocarcinoma. O podemos tener a Carlos, ¿no? Es un varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac, la madre con hepatitis B. Él viene por un dolor abdominal que después le toman una ecografía, y después una tomografía y después una resonancia, y es el motivo por el cual lo refieren al hospital de Galeati por emergencia. No es ella, después una foto circunstancial, la otra paciente sí era ella. Y bueno, tiene una tumoración grande que compromete casi todo el hígado izquierdo y la sección anterior derecha del hígado también. El alfa-fetoproteína volando realmente en más de 300.000, un antígeno positivo de superficie para hepatitis B y un anticuerpo total también positivo de reciente diagnóstico, realmente no sabía que tenía hepatitis B. Y finalmente tenemos a José, un paciente varón de 49 años, natural y procedente de Iquitos, con cirrosis hepática H&C, con virus de hepatitis B con control séptico, también de reciente diagnóstico la cirrosis y la hepatitis B. Llega con shock séptico, con un tumor hepático gigante y lo vemos en la unidad de shock trauma o pudiéramos verlo en la unidad de cuidados intensivos. Y la pregunta es, ¿podemos darle un tratamiento curativo a alguno de estos pacientes? No, dicen por ahí. No. Por ahí están pensando. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, y para respondernos eso nos vamos a la ciudad de Ámsterdam. La ciudad de Ámsterdam tiene el aeropuerto más bajo el nivel del mar del mundo. Pueden terminar su viaje de promoción ahí. ¿Por qué decimos en Ámsterdam? ¿No? Porque en Ámsterdam se ha dado el último congreso de la Sociedad Europea del Estudio del Hígado, que es el ASL, y donde ha sacado la última guía justamente publicada en febrero de este año, y en abril justamente se dio las pautas y se comentó sobre esta guía en este congreso. Y bueno, a través de eso vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en consideración. El hepatocarcinoma, en el 80-85% de los casos, se da sobre hígado cirrótico. Va a depender de la literatura, algunos hablan de 70, otros hasta 90% de los hepatocarcinomas se dan en hígado cirrótico. Y por lo tanto la forma de poder prevenir o seguir este grupo de riesgo es justamente encontrando este tipo de pacientes, y lo ideal sería evitar de lo posible o tender como médicos a hacer mensajes de promoción y prevención para evitar que estos pacientes lleguen a la cirrosis. ¿Y qué causa la cirrosis? No, algunas cosas, el alcohol. ¿No? Por lo tanto, algunos programas de repente disminuirles, una cosa es alcohol para brindar algo, ¿no? Alcohol al llegar al extremo de tomar toda la semana. La hepatitis C o B, ¿no es cierto? Entonces evitar todo lo que lleve al contagio de la misma y a la detección oportuna de ellos para poder dar un tratamiento y de repente no lleguen a cirrosis o no lleguen a hepatocarcinoma. Y el tema de la dieta siempre es importante con los métodos de estilos de vida, porque los pacientes hoy por hoy con sobrepeso o con algún grado de obesidad pues terminan en NASH y finalmente llevan a la cirrosis hepática, que también obviamente es un componente de riesgo para el hepatocarcinoma.
Entonces hay que evitar justamente políticas o ayuda cuando ustedes cuando están en su Perú, tratar de evitar justamente esto, dar programas de prevención, de programas de promoción o detección oportuna de estas enfermedades, ¿no? Y evidentemente si encontramos pacientes con eso, pues dar tratamientos donde se pueda dar o intentar vida curativa. O intentar en estos pacientes también dar mejora en la dieta y mejorar los estilos de vida. Pero una vez que ya encontramos pacientes cirróticos, tenemos que dar también otro seguimiento y tratar de detectar a tiempo un hepatocarcinoma. Porque no es lo mismo detectar un hepatocarcinoma de 1 centímetro o 2 centímetros que detectar uno de 4, 5, 10, 15 o 20 centímetros que ya se hace inoperable probablemente, y de ahí su primera respuesta que ustedes dijeron, ¿podemos hacer algo por estos pacientes? Y la respuesta fue no. ¿Okay? Vamos a ver si realmente la respuesta es no. Pero cuando ya encontramos estos pacientes, tenemos que seguirlos porque si lo detectamos a tiempo, pudiera ser que tengan alguna opción estos pacientes. Entonces, en los pacientes con cirrosis hepática, hay que hacer un screening, que usualmente es tomar una ecografía cada 6 meses y complementarla incluso con una alfa-fetoproteína. Bien. En relación a la prevención y vigilancia, la hepatitis B hoy por hoy está dentro del calendario de vacunación y por lo tanto lo que vio el profesor Cabezas del Instituto Nacional de Salud en áreas en rojo, todas las regiones que tenían una alta endemicidad de hepatitis B hace unos años atrás. Y gracias a un programa de vacunación que se instaló hace unos 10 años atrás, vemos cómo todo se ve verde, ¿no? con baja incidencia, salvo obviamente cupo, pero obviamente la intención es que realmente un programa de prevención va a ayudar enormemente a evitar justamente este tipo de enfermedad y con ello las complicaciones de la misma. Entonces, de toda esa prevención y vigilancia en pacientes con hepatitis B deben ser tratados cuando ya los diagnosticamos a tiempo, cuanto menos ya no tuvo la oportunidad de la vacuna de repente. Por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han sido vacunados con la hepatitis B. Ya, pues en mi época y en la época del doctor Magdiel, por ejemplo, no existía la vacuna de hepatitis B, no en general, sino como, o sea, sí existía, pero solamente se daba a los grupos de riesgo, ¿no? Como personal de salud, por ejemplo, pero el nacimiento no se daba, no era parte del programa. ¿Okay? Bien, entonces cuando ya se detectaron los pacientes con hepatitis B, y por eso es importante también hacer unas campañas de detección, hay que comenzar con tratamiento, ¿no? Y el tratamiento es básicamente análogos nucleócidos para hepatitis B. Eso va a ayudar a disminuir la posibilidad de cáncer hepatocelular nuevo o recurrencia, ¿no? Porque hay pacientes que tienen, se les trata y de repente recurren, ¿no? Entonces a esos pacientes hay que dar tratamiento para hepatitis B cuando lo tengan. En relación a la hepatitis C, igualmente, si se detecta, hay que comenzar a dar, y se tiene fibrosis hepática, hay que comenzar con antivirales de acción directa. E igualmente a los pacientes con virus hepatitis C y diagnóstico de hepatocarcinoma, que se les dio un tipo de terapia, de repente lo correccional y funcionó, en esos pacientes también está demostrado que la terapia antiviral va a disminuir en algo el riesgo de hepatocarcinoma de nuevo. Bien, y para ello es importante ustedes que van a ser dentro de poco médicos generales y después serumistas, es importante que sepan de que existen normativas en 2018 tanto para hepatitis B como para hepatitis C. ¿No? Y de hecho esto nos va a ayudar a ver todo lo que viene a ser la prevención, la promoción y el diagnóstico oportuno y el tratamiento de este tipo de pacientes de hepatitis B y hepatitis C. Y tenemos un Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis, que es el 28 de julio, y tenemos un Día Internacional de la Hepatitis C, que es el 1 de noviembre. Es importante tenerlo en consideración, ¿no? Para cuando quieran hacer sus campañas de repente de promoción y prevención en esta enfermedad. Y lo que comentamos hace un momento, ¿no? Importante los estilos de vida, cambiarlos un poco para evitar todo el tema del NASH y con esto las complicaciones, alcohol, dieta, estilos de vida, para evitar también problemas de cirrosis por alcohol. Y cuando ya se tiene la cirrosis, sí, recomendable es con un screening de ecografía cada 6 meses, ¿no? Y alfa-fetoproteína también con este tipo de pacientes. Esto muchas veces lo van a ver en sus centros médicos, cuando hagan su según, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante esto de la detección de los nódulos a tiempo? ¿Por qué? Porque la ecografía en estos pacientes cirróticos se hace cada 6 meses y nosotros encontramos un nódulo nuevo, digamos, tenemos que ver que si esto se trata de un hepatocarcinoma o no, porque es el grupo de riesgo. Y si encontramos un nódulo de menos de 1 centímetro, debemos hacer nuevamente la ecografía ya no cada 6 meses, sino a los 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de replicación del doble del hepatocarcinoma. Entonces, si crece, evidentemente vamos a ver de que sí se trata de un hepatocarcinoma. Si continúa en el mismo tamaño de menos de 1 centímetro, lo más probable es que si le tomamos la ecografía 3 meses no hay cambio, lo más probable es que esto no lo sea.
Entonces repetimos en este grupo de riesgo la ecografía cada 3 o 4 meses y vemos, ¿no? Si está estable durante un año, durante 2 años, volvemos al cribado original que es cada 6 meses. Pero si crece ya comenzamos a colocarlo dentro de este grupo que son los mayores de 1 centímetro. Y cuando estamos en los mayores de 1 centímetro, obviamente aparte de tomar el alfa-fetoproteína, vamos a tener que tomar tomografía trifásica. En hígado, lo que sí es importante que se grabe en el concepto que en hígado no basta con pedir una tomografía con contraste, sino que tenemos que pedir una tomografía contrastada trifásica, fase arterial, fase venosa y fase de equilibrio. Y según las características de cada fase nos va a ayudar a poder decidir qué tipo o poder dilucidar qué tipo de tumores. Y en el caso del hepatocarcinoma tiene un patrón, digamos, característico, que en la fase arterial capta contraste y en la fase portal hay un washout, es un lavado del contraste. Entonces si vemos esto es hepatocarcinoma y no se diga más en este tipo de pacientes. En el caso de que se siguiera la duda diagnóstica, podemos pedir una resonancia magnética convencional, que es con gadolíneo. Pero en el caso todavía persistiera la duda, pudiéramos pedir una resonancia magnética trifásica de abdomen o de hígado con contraste hepato específico. El contraste hepato específico es mucho más sugestivo de poder darnos justamente el diagnóstico de qué tipo de tumores. Esto no solamente aplica para esto, este patrón aplica evidentemente para hepatocarcinoma, pero estas tomografías trifásicas nos ayudan en colangiocarcinoma, metástasis hepáticas, en quistes, nos ayudan para poder saber o acercarnos un poco más al diagnóstico de estas patologías. Realmente el cuadro clínico puede ser desde un dolor abdominal hasta una dispepsia, hasta una hepatomegalia, una ictericia, pero ya usualmente cuando tienen esta sintomatología ya no se puede hacer nada con el paciente. En la mayoría de pacientes cirróticos con patrón característico vascular en la tomografía o en la resonancia, ya no necesitamos biopsia, ¿no? Porque realmente eso es un hepatocarcinoma y tenemos que tratarlo como tal. Pudiéramos reservar la biopsia en aquellas, cuando la imagen no es del todo típica, ¿no? A pesar de haber seguido toda la secuencia, o los pacientes que no son cirróticos, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser también otro tipo de tumores de repente lo que acontece. Una vez que se diagnostica, tenemos que tomar resonancia magnética sí o sí en el paciente. ¿Por qué? Porque la tomografía a veces disminuye su sensibilidad cuando los nódulos son de menos de 2 centímetros. La resonancia, sin embargo, todavía tiene sensibilidad para ello y tenemos que ver que si no hay nódulos que de repente la tomografía no lo vio. Y hacer el estadiaje con tomografía de tórax, pelvis, gamografía ósea solamente si hubiera dolor óseo, y el alfa-fetoproteína no es tanto diagnóstica, sino nos va a ayudar en el seguimiento cuando tratemos al paciente. Sistemas de estadificación para el hepatocarcinoma realmente un montón, tal como ven ahí, eso que me quedó corta realmente en el PPT. Pero para poder dilucidar digamos, el score, digamos, o el sistema de estadificación que más nos va a ayudar, sobre todo en pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, esto no aplica para pacientes con hepatocarcinoma no cirróticos, es justamente, nos vamos justamente a esta ciudad. ¿Esa foto de dónde es? En la iglesia que está en Jesús María. ¿Dónde es? Barcelona. Barcelona. ¿Cómo se llama el lugar? La Sagrada Familia. Muy bien, la Sagrada Familia. Y es en Barcelona donde está el Hospital Clínic de Barcelona. Y el Hospital Clínic de Barcelona justamente ideó el BCLC, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, que justamente nos ayuda y sirve, como les comento, carcinoma hepatocelular con hígado cirrótico. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar como predicción pronóstica y elección de tratamiento. O sea, de acuerdo al estadio que esté, que ahora lo vamos a mirar, vamos a decidir si el paciente va a una ablación por radiofrecuencia o microondas, va a trasplante, va a resección quirúrgica, va a quimioterapia, va a TACE, o simplemente tampoco no se puede hacer mucho y solamente manejo tipo mediamente paliativo. Bien, bueno, en el Hospital Clínic de Barcelona siempre los pongo a mis maestros porque realmente ellos fueron los que me enseñaron a hacer cirugía hepatobiliar. Que hacen una especialización en el Clínic de Barcelona y bueno, está el doctor Valdecastro, el doctor Fuster, el doctor Pino Fondevila, que hoy está en Madrid, y realmente me ayudaron muchísimo en poder aprender justamente ese tipo de cirugía. Y el BCLC, si bien es cierto, siempre va a tener ciertas limitaciones como todo en la vida, no todos los scores, no todos los sistemas de estadificación van a ser perfectos, pero el BCLC nos ayuda en varias cosas. En primer lugar va a tener que nos da una determinada carga tumoral, ¿no? Cuánto el tumor, de qué tamaño es, cómo se llama, que si compromete o no compromete, hay invasión vascular o no, si hay diseminación extrahepática o no. La función hepática es básica, ¿no? Como comentamos en técnica, ¿no? No es dentro de los cirróticos no es lo mismo un Chailá
que un child A con hipertensión portal o un child B o un child C. ¿Okay? Y de eso le va a depender mucho, si tiene el paciente ascitis o no la tiene, ¿no? Y para eso nos ayuda mucho lo que viene a ser el child, y el status performance del paciente nos lo da el ECOG. ¿Okay? Entonces, acá está esta tabla, este algoritmo antes no lo mostraba a los alumnos hasta este semestre porque uno lo ve y les dice, ¿qué es eso? Entonces, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿ok? Vamos a tratar de entenderlo, porque esto es lo que se ha visto en 2025, y de hecho esto es sacado del 2022 justamente de esta guía clínica, ¿ok? Entonces, más o menos para poder entenderlo, porque no les voy a decir que se aprendan todo, pero sí algunas cosas que son importantes. Tenemos el estadio temprano, que es el estadio 0, el muy temprano, el temprano, el estadio A, y finalmente en estos dos estadios, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir un poquito aquí, podemos ofrecer algunos tipos de tratamiento, como la ablación, la resección o el trasplante. Entonces, cuando se detecta a tiempo, es decir, en el estadio muy temprano, 0, o el estadio temprano, que es el A, todavía tiene un chance de tratamiento el paciente. Y si ustedes ven abajo la sobrevida está mayor de 5 años. ¿Okay? Sin embargo, cuando ya nos vamos a un estadio intermedio, salvo alguna excepción, porque la gran mayoría de estadio B o estadio intermedio, estadio avanzado y peor aún, estadio terminal, vemos cómo va disminuyendo la sobrevida hasta hacerse casi 3 meses. Entonces, va a depender mucho el estadio para saber más o menos este BCLC lo que nos ayuda es más o menos a dilucidar el tratamiento y dilucidar el pronóstico de sobrevida que pudiera tener el paciente. Entonces, nos vamos primero a los muy tempranos. Los muy tempranos son tumores de menos de 2 centímetros, un tumor único de menos de 2 centímetros, con una función hepática preservada. Estamos hablando de cirróticos child A sin hipertensión portal, un ECOG 0. ¿Okay? Y vamos a ver, ¿el paciente es candidato a trasplante o no es candidato a trasplante? Porque va a depender mucho también la edad. Acá en el país, por ejemplo, más de 65 años ya no se trasplanta, muy excepcionalmente alguno de repente presentándolo a junta, pero en la gran mayoría de los casos ya más de 65 no. Tienes menos, sí, y vemos, ¿no? ¿Es potencial candidato a trasplante o no? Si no es potencial candidato a trasplante, va a ablación. Ahora vamos a comentar lo que significa ablación. Y si es potencialmente candidato, entonces va a resección en la mayoría de los casos. Pero vamos a tomarlo en cuenta, ya estaría dentro del estadio A, ¿no? Que es el estadio del temprano. Y dentro del temprano vemos, o es un tumor único, o es un tumor de máximo 3 nódulos, de máximo 3 centímetros cada uno de tamaño. ¿Okay? Todo esto sin metástasis, evidentemente, ¿no? Si es único, lo que vamos a ver es la función hepática. Y vamos a ver si tiene hipertensión portal. Si no tiene hipertensión portal, va a resección quirúrgica. Pero si tiene hipertensión portal, entonces nos queda la opción o trasplante o ablación. Y eso lo veremos de acuerdo a si está contraindicado o no el trasplante por su status performance per se. Y después vamos a los que tienen menos de 3 nódulos máximo, de máximo 3 centímetros cada uno. Igualmente estos se van a trasplante, estos no se van a cirugía, sino se van de frente a trasplante. Y vemos, ¿hay contraindicación para el trasplante? No, se va a trasplante, y si hay alguna contraindicación se va a la ablación. Ya cuando tenemos estadios más avanzados como los intermedios, que son multinodulares, por ejemplo, estos se van a una TACE, que es una embolización transarterial, una quimioembolización transarterial, o cuando están avanzados ya cuando hay metástasis, filtración vascular, ya va a tratamiento sistémico, o pacientes incluso que ya estén mucho más deteriorados o con enfermedad más avanzada, ya no solamente hacer manejo meramente paliativo. Entonces, ¿qué cosa es lo importante? Siempre que cada caso hay que individualizarlo en un equipo multidisciplinario, sea presencial o sea virtual, en relación al tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de ablación, hablamos de alguna terapia mínimamente invasiva que lo hace radiología intervencionista, guía ecográfica y tomográfica en otras latitudes, encuentra el nódulo, lo pincha guía ecográfica y lo quema, con algún tipo de instrumental. Usualmente lo que vamos a tener es radiofrecuencias o microondas. Y cuando no se pudiera hacer por vía percutánea por algún motivo, entonces tenemos que hacerlo por vía laparoscópica. Y exactamente lo mismo, vía laparoscópica, ecógrafo con traductor laparoscópico, encontramos el nódulo, lo pinchamos y o bien lo hacemos con radiofrecuencia o bien lo hacemos con microondas dependiendo del caso del paciente. Entonces acá les dejo las contraindicaciones para ablación percutánea. Cuando esto sucede, pues nos tenemos que ir a ablación laparoscópica. Se ve dónde está la lesión, se pincha, se quema y se acabó la lesión.
El otro tratamiento quirúrgico es la resección hepática, y para la resección hepática lo que comentamos en técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Ver la función portal, la función hepática, ver si hay hipertensión portal o no. En la gran mayoría de los casos con hipertensión portal no es factible hacer cirugía, va a llevar una hepatitis post-hepatectomía. Hay que ver, no tanto, tenemos que ver la extensión de la hepatectomía, pero fundamentalmente por lo que queda, ¿no es cierto? El futuro remanente hepático. Ya sabemos que los hepatocarcinomas con cirrosis, Chayla sin hipertensión portal, le podemos dar alternativa quirúrgica con resección hepática, pero debemos dejar cuanto menos el 40 o 50% del futuro remanente hepático, ¿no es cierto? Y eso lo vemos por volumetría, y eso ya lo hemos comentado. En un hígado no cirrótico podríamos tener hasta el 25% de ascenso, ¿no?, del posible futuro remanente hepático. Muy importante que no haya metástasis, evaluar las comorbilidades. Esto ya lo hemos comentado. La resección hepática anatómica es la recomendable en hepatocarcinoma, no otro tipo, no puede ser tanto anatómica. Importante la volumetría hepática, esto ya lo comentamos en la clase del TEC. Entonces, la resección hepática es el tratamiento de primera línea en pacientes no cirróticos, obviamente calculando la volumetría, que sea más del 25%, y en cirróticos el BCLC0 y el BCLCA, ¿no?, con función hepática conservada sin hipertensión portal. Y acá tenemos algunas consideraciones en relación a la hipertensión portal. Si hay hipertensión portal significativa o hay cirrosis Child-B sin ascitis, se debe considerar una contraindicación absoluta a resecciones mayores de 2 segmentos. ¿A qué me refiero? Que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, cuando el paciente tiene hipertensión portal, no va a cirugía, en la mayoría de los casos. Muy excepcionalmente, un paciente con hipertensión portal, Child-A con hipertensión portal, no digo Child-C, Child-A con hipertensión portal, sin ascitis, pudiera ir a resección quirúrgica si solo si vamos a resecar menos de 2 segmentos hepáticos. Si vamos a resecar más de 2 segmentos, no es factible la resección hepática. Esa es la condición excepcional. En la mayoría de los casos, si hay hipertensión portal, no vamos a poder ofertar resección quirúrgica, ¿no? Y siempre esto, obviamente, en centros de referencia de cirugía HPT. Lo que comentamos también en clase de la embolización portal, que esto es claro, cuando no tenemos el volumen suficiente hacemos embolización portal. Esto lo vamos a pasar porque eso ya lo vimos en técnica. El problema con la resección quirúrgica, que si bien es cierto la sobrevida puede ir por encima del 70% a 5 años, el problema es un poco la recurrencia, ¿no?, que puede llegar a los 5 años hasta el 75%. Pero en el caso hipotético hiciera una recurrencia por resección, entonces volvemos, obviamente por eso importa el seguimiento de estos pacientes, y si captarlo a tiempo cuando está haciendo una recurrencia mínima, y tenemos que volverlo a ver en qué estadio del BCLC está, y según eso podemos dar algún tipo de tratamiento si todavía es factible. El trasplante hepático, para eso nos vamos a la ciudad de Milán, de donde es el profesor Mazzaferro. Y ese profesor Mazzaferro, justamente en el año 96, que publica justamente en la Universidad de Milán, los criterios de Milán para que el paciente esté apto cirrótico, con hepatocarcinoma, y esté apto para un trasplante hepático con una sobrevida a 5 años de más del 80%. Entonces, ¿qué vio el profesor Mazzaferro? De que los criterios de Milán para tener esta sobrevida buena de más del 70%, 80% a 5 años, el paciente cirrótico con hepatocarcinoma debía tener máximo un tumor único igual o menor de 5 centímetros o máximo 3 tumores de máximo 3 centímetros cada uno y sin metástasis hepática. ¿Okay? Cuando se cumplía ese criterio, entonces la sobrevida iba a más del 70% a 5 años, la recurrencia menos del 10% y la mortalidad y morbilidad perioperatoria mínima. Lo que se ha agregado en este último conferencia de lo que viene a ser las guías del estudio del hepatocarcinoma en Europa, es que además de esto, el alfa-fetoproteína tiene que estar en menos de 1000. Y este menos de 1000 tiene que estar 3 meses consecutivos para que el paciente pueda entrar a la lista de espera de trasplante. ¿Por qué? Porque se vio de que pacientes que pudieran cumplir los criterios de Milán, pero el alfa-feto es más de 1000, se trasplantaban y recurrían rápidamente y obviamente la sobrevida era casi nula. ¿Okay? Entonces a tenerlo en cuenta. La cirugía en el donante, hay que sacar obviamente el hígado, y la cirugía del receptor, vamos a tener una incisión, una hepatectomía del hígado cirrótico y el implante del injerto sano. Lo que mayormente se hace una hepatectomía piggyback, que es despegar el hígado de todas las venitas que están
llevándolo, que están, digamos, uniendo al caudado, segmento 1 a la cava. Hay que ligar cada uno de estos vasitos para tenerlo así. Acá está el hígado arriba, la cava totalmente liberada y las suprahepáticas acá arriba. Y en la suprahepática es donde se coloca un flan para finalmente implantar el injerto del donante en el receptor, ¿no? Que obviamente va a tener cada una de las anastomosis, cada una tratada arterial y de la parte viva. Vamos a pasar aquí un poquito. En los pacientes con hepatocarcinoma, lo que viene, ¿qué es el MEL? Pregunto, ¿qué es el MEL? A propósito que he puesto ahí MEL. ¿Qué es el MEL? ¿Alguien sabe? Ah, ¿es qué? Es una escala para recuperar las plantas. Ya, más o menos. Es una fórmula, ¿no? Un score logarítmico, ¿no? Donde uno puede poner la celular, pone MEL score, coloca la bilirrubina, el INR y la creatinina, y si uno tiene 15 o más de MEL, significa de que el paciente entra a programa de trasplante. ¿Por qué el MEL? ¿Por qué utilizamos el MEL? ¿No? Porque el MEL lo que te va a dar es la posibilidad de sobrevida. Cuanto más MEL tengas, mayor probabilidad de morir en 3 meses siguientes, cuanto menos MEL, menor probabilidad. Entonces es por eso que en la lista de espera se ordena a los pacientes por MEL. Por ejemplo, si yo tengo 40 y el otro tiene 20, más probable que se muera el de 40 que el de 20 y el de 40 pasará a ser primero. El problema con los hepatocarcinomas es que a veces el MEL pudiera ser bajo, pero el problema de ellos es la posibilidad de crecimiento del tumoral y con esto la posibilidad de que salga de la lista de espera. ¿No? Si tengo un tumor de 4.5, lo más probable es que este comience a crecer si demora mucho en encontrarse un hígado para el paciente. Entonces lo que se ve en estos pacientes son una priorización, se le da 20 puntos de inicio al paciente con carcinoma hepatocelular y se va aumentando una puntuación determinada de acuerdo a cuántos meses esté en lista de espera. Entonces, en todos estos tipos de tratamientos del carcinoma hepatocelular, sea ablación, sea cirugía, resección quirúrgica o sea trasplante, tenemos que hacer un seguimiento. En los primeros 2 años hay que hacer un seguimiento cada 3 meses y después de los 2 años un seguimiento anual con alfa-fetoproteína y tomografía tóraco-abdominopélvico, ¿okay? Para ver recurrencia de enfermedad o metástasis a distancia. Y así podemos ver exactamente cuál es lo que podemos hacer. Entonces, en base a todo lo que he hablado, espero no haberlo dicho en confuso, pregunto, ¿qué pasaría con la señora Trinidad? 60 años, cirrosis por NASH, con hipertensión portal y un nódulo de 4 centímetros. ¿Tendría alguna alternativa? 4 centímetros, cirrosis con hipertensión portal y hepatocarcinoma de 4 centímetros. La ablación no, porque decíamos que las ablaciones eran tumores de menos de 2 centímetros, a lo mucho 3 centímetros. ¿No? Resección, hipertensión portal. Trasplante. Y eso fue lo que hicimos. Trasplantó. Después de un periodo de reorganización del hospital Revalidate pasó por dos partes. Una parte que comenzamos con el trasplante, se cayó el trasplante, comenzamos nuevamente y fue la primera de la segunda parte. Lo que nos tuve la oportunidad de organizarlo. Y el paciente está vivo hasta ahora. Esto fue en 2016 y está vivo hasta ahora la paciente. Entonces una sobrevida bastante buena el paciente. Los que están ahí somos los figuretes que aparecimos en la foto, pero hay más personas que estuvieron al trasplante. ¿Qué pasó con Carlos? Que Carlos no es su nombre real. Lo he puesto ahí porque no le pregunté a quién es si podía sacarlo en la foto. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Posibilidad hay? ¿Qué? Una resección. Eso fue lo que hicimos. Una hepatectomía izquierda ampliada. Se dejó este pedacito, pero al año parecía que hizo una recurrencia. Entramos a sala, pero no era un granuloma cuerpo extraño, nada más. Y el paciente hasta hoy, puesto 2024, hasta hoy sigue vivo. ¿Okay? Entonces hay opciones, pero evidentemente, y bueno, eso lo publicamos en la revista acá de la universidad. Y José, que José no es su nombre, pero puede haber muchos Josés que podamos verlos de repente en shock trauma, en unidad de cuidados intensivos. Con este paciente sí no se puede hacer nada, ¿no? Que a veces vemos pacientes como él y realmente ya no se puede hacer nada. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está la salud pública en nuestro país? Depende de nosotros mismos, ¿no? Evidentemente. Bien, chicos, ya son 2:40, vamos a pasar la lista.